Hola, hola, buenas noches chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a realizar la parte del curso de cirugía, ¿ok? Hemos tocado dos temas importantes, vamos a hablar acerca de paciente politraumatizado y también acerca de apendicitis aguda. Toda la clase se va a tratar acerca de lo que son casos clínicos. Entonces, vamos a empezar primero por paciente politraumatizado y posteriormente vamos a ver apendicitis. Mi nombre es Cristian Zafra, soy médico, ex médico serumista. He realizado mis serums en La Libertad de Payán, provincia de Selendín, Cajamarca. Ha sido un puesto 1-2 y por lo tanto contábamos con los recursos básicos. Este curso, la verdad, tiene la finalidad de que ustedes puedan aprender las cosas más relevantes respecto a cómo actuar frente a un paciente. En mi caso, fue toda una experiencia poder adaptarme, pero vamos a ver algunos casos clínicos que tuve a lo largo del serum, al igual que algunos otros colegas, para que ustedes puedan familiarizarse un poco mejor. Entonces, vamos a ver que el manejo del paciente politraumatizado en el primer nivel de atención, de todas maneras, van a tener siempre un caso de paciente politraumatizado. Un paciente politraumatizado, como definición, tenemos que es todo paciente que, digamos, sufre un acontecimiento traumático en el cual se presentan una, dos o más injurias sobre órganos internos que comprometen la vida de este paciente. Entonces, la actuación pronta, oportuna y rápida es muy importante en estos casos. Ahora, ¿de qué guías podemos leer? Tenemos muchas guías que hablan acerca del paciente politraumatizado. Sin embargo, chicos, es importante que ustedes sepan que estas guías enfocan la atención sobre los diferentes niveles de atención. Entonces, si ustedes van a estar en sus serums, probablemente en un nivel 1, ya sea 1-1, 1-2, 1-3, tienen que saber de que tienen que conocer lo básico, de cómo van a manejarlo. Para ello tenemos lo que es el BLS y el ATLS. Vamos a ver el primer caso. Entonces, encontramos que es un paciente varón de 35 años, el cual sufre un accidente de tránsito y es llevado de emergencia del puesto de salud. Presenta múltiples lesiones traumáticas que ponen en riesgo la vida del paciente. Justamente es la definición del paciente politraumatizado. Vamos a ver cómo se encuentra el examen físico. Encontramos una frecuencia cardíaca de 120, una presión arterial de 90-60, una frecuencia respiratoria de 26. El paciente presenta apertura ocular al dolor, no presenta respuesta verbal y presenta flexión anormal en extremidades. En este caso, por ejemplo, tenemos un pool de preguntas y tiene que ser respondido, ¿no? ¿Cuál es el manejo inicial? En este caso tenemos varias opciones. La primera dice TAC cerebral urgente. Definitivamente en el serum jamás vamos a contar con una TAC. Tenemos la B que dice toracotomía de emergencia, la C que dice asegurar vía aérea, la D una ecografía FAST, y la E evaluar el déficit neurológico. Entonces, en estos casos, como ustedes bien conocen, por los estudios del BLS, del ATLS, habla acerca de asegurar la vía aérea. Pero ¿qué otras cosas adicionales podemos sumar a su aprendizaje? Yo estoy seguro que todos ustedes ya han estudiado para el ENAM y que han sacado muy buenas notas, pero queremos brindarles los conocimientos, eh, digamos, de manera más sencilla para que puedan ustedes saber qué hacer en ese momento. Entonces, sí, la respuesta es asegurar la vía aérea, pero vamos a desmembrar esto por partes. Entonces, tenemos el ABCDE correspondiente, tenemos el A de Airway, que es vía aérea. Entonces, en estos casos es importante el control cervical, el manejo de la vía aérea. Es decir, muchas veces nosotros, por ejemplo, podemos tener al paciente, tenemos el paciente que está, digamos, politraumatizado, está herido en el piso, y tenemos que lo primero que hacer es ver si el paciente respira. Preguntarte, ¿el paciente está respirando? Puedes coger, por ejemplo, tu celular, colocárselo cerca a la nariz y ver si es que hay ese vapor que emite la respiración. De esa manera puedes asegurar si el paciente está respirando, si es que de repente hay aleteo nasal. Todos estos signos te van a ayudar para conocer el estado del paciente. Otra cosa que es muy importante es ver que el paciente no está obstruyendo la vía aérea. La principal causa de obstrucción de vía aérea en estos casos es, digamos, la caída de la lengua. O de repente también puede haber recibido un golpe y el paciente puede haber perdido la parte de la dentadura, de repente por ahí un diente que también puede estar obstruyendo la vía aérea. Y evidentemente, si es que la vía aérea está obstruida, este paciente puede empezar a desaturar. Entonces, es muy, muy importante el control de la vía aérea. También el control cervical, porque de esta manera, si es que nosotros tenemos que inmovilizar el cuello del paciente, así evitamos de repente alguna injuria a nivel del canal cervical, evitando de repente que el paciente tenga un compromiso neurológico posterior. Vamos a ver lo que es la B.
Con respecto a lo que es la B, habla de breathing, que es la respiración. Entonces, en este caso vamos a evaluar la frecuencia respiratoria del paciente, vamos a evaluar la inspección del tórax, de repente, si es que requiere oxígeno. Muchas veces en el serum, lo único que tenemos para apoyar al paciente, no tenemos a veces oxígeno. En el caso, por ejemplo, de mi puesto, teníamos oxígeno, pero solamente en la ambulancia, para el transporte de pacientes. Y en estos casos utilizábamos la cánula binasal. Entonces, ustedes saben de que la cánula binasal, así ustedes suban la perilla al máximo, la mayor cantidad de oxígeno que le van a poder brindar a ese paciente es 6 litros. Entonces, lo recomendable es que ustedes siempre evalúen, lleven su pulsioxímetro y evalúen el nivel de saturación que cuentan con sus pacientes. Un dato también que es muy, muy importante es que ustedes cuando lleguen a su pueblo o antes de ir, sepan a la altura a la que se encuentran, porque recuerden que si están a más altura, va a haber menor cantidad de oxígeno. Entonces, el pulsioxímetro les va a marcar de que, por ejemplo, si están, en el caso mío, que me encontraba a casi 3.000 metros, la saturación normal podía estar entre 89, entre 90, 91, 92. Por ahí habían algunos superhumanos que llegaban hasta 98. Pero lo normal es eso, se manejaban ese nivel de saturación de oxígeno. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa que también es importante es la C de circulación. Entonces, en este caso vamos a evaluar el pulso del paciente. Por ejemplo, también vamos a evaluar si es que el llenado capilar es mayor a 2. De repente nos puede indicar que hay una hemorragia interna. Vemos la temperatura de la piel, el color de la piel y buscamos si es que hay otras hemorragias, ¿verdad? Vamos a ver un caso clínico que me pasó justamente en el serum y para eso también creo importante mencionar aquí, este es el HemoCure, que muchos de los puestos lo tienen porque justamente ayuda al control de la anemia de los niños. Entonces, este aparato nos sirvió para una emergencia que tuvimos porque fue un trabajo en conjunto con el demás personal. Se le sacó a una paciente que había recibido un golpe en la espalda por una rama de un árbol grande y la paciente tenía una, digamos, vamos a verlo más adelante, pero tenía una hemorragia interna. Entonces, el Hemocure nos ayuda en ese momento para ver rápidamente el valor de la hemoglobina. O sea, estos datitos son importantes porque de repente en la hora de la hora no lo piensas o de repente te, digamos, de manera coloquial te muñequeas con este tipo de pacientes. Pero siempre intentar valerte de todo lo que tienes a la mano. El Hemocure en ese momento nos arrojó que tenía 7 de hemoglobina. Significa que estaba teniendo una hemorragia aguda, probablemente la señora se estaba desangrando. Ahora, tenemos también la D, de déficit neurológico. Para esto vamos a utilizar nuestra escala de Glasgow, que es ampliamente conocida por todos ustedes, donde vamos a evaluar la respuesta ocular, si es que es espontánea, si es que es al llamado, si es que es al dolor, la respuesta verbal, la respuesta motora, y eso nos va a dar un score total. Por otro lado, también tenemos la E de exposición de zonas afectadas, ¿no? En estos casos, por ejemplo, lo importante es cubrir al paciente y prevenir la hipotermia. Recordemos de que la triada de la muerte habla acerca de lo que es la acidosis, la hipotermia, y ¿cuál es la otra? A ver, ¿quién me ayuda a recordar? A ver, el chat creo que está por acá. ¿Cuál sería el otro factor de la triada de la muerte, aparte de la acidosis, la coagulopatía, ¿no, Tania? Dalía, muy bien. Otro dato, chicos, también importante que preguntaron eh, en un video que realizamos es que también se ha cambiado, bueno, se habla de una guía que es el PTHLS, me parece, que habla acerca de que el nuevo, digamos, el nuevo esquema que se tiene que seguir es el XABCDE. Entonces, en estos casos, por ejemplo, el XABCDE habla de que la X habla del control de las hemorragias, pero ustedes tienen que valorar y tienen que saber de que todos estos pasos se están dando de manera conjunta. Si bien hay un cierto grado de prioridad, siempre se manejan de manera conjunta y es algo muy importante también que ustedes tienen que, desde el momento cero, cuando ustedes llegan a su puesto de salud, empezar a sentirse ya como médicos, saber de que ustedes, si bien es cierto, la profesión que tenemos es una profesión tan valorable y respetable como todas las demás, ustedes tienen a la cabeza una responsabilidad muy importante. Entonces, ustedes van a ser jefes del equipo de salud. Por lo tanto, ustedes tienen que dar las órdenes y dirigir a todo el equipo. Cuando tienen un paciente politraumatizado, ustedes tienen que colocarse la cabecera del paciente y tienen que empezar a dar las órdenes para que, por ejemplo, se le evalúe la respiración, por ejemplo, otro puede utilizar el Hemocure, otro puede estabilizar el cuello, mientras otro está haciendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, evaluando hemorragias, ese tipo de cosas.
Entonces, todo el trabajo es un trabajo en conjunto. Definitivamente que uno solo, un paciente politraumatizado, jamás lo va a poder manejar. Entonces, volviendo al tema este de la X, tienen que ustedes equiparar o de repente decir, ¿qué es más importante? Por ejemplo, si llega un paciente que se está desangrando, ¿no? En esos casos, obviamente van a primero tomar importancia la hemorragia. De repente, si es un desmembramiento, pueden utilizar el torniquete. No se recomienda el torniquete, por ejemplo, para hemorragias que son de repente leves, ¿no? Porque puede generar necrosis y posteriormente el paciente puede perder la funcionalidad de esos tejidos. Sin embargo, si ustedes valoran y consideran que es una hemorragia que pone en riesgo la vida del paciente, se puede utilizar, pero siempre y cuando sabiendo que el torniquete es de manera transitoria. Vamos a ver el segundo caso. Este es un caso real que les hablaba un poco de la señora que tuve durante el serum, que le cayó un árbol, bueno, la rama de un árbol en la espalda. Vamos a leerlo. Dice, paciente femenino de 60 años es traída a emergencia a puesto de salud Libertad de Payán. Familiares refieren que mientras cortaba un árbol de ciprés, este cae en dirección donde se encontraba la paciente. Uno de ellos ve impactar una de las ramas sobre la espalda de la señora, tumbándola al suelo. Al examen, la paciente se encuentra consciente, quejumbrosa, refiere intenso dolor en la región escapular y dorsal izquierda, que aumenta con la inspiración. Al examen físico presenta palidez, una cruz, llenado capilar mayor a 2 segundos, una saturación de 54 y algo que no me olvidé de agregar ahí, la paciente tenía frecuencia cardíaca de 45. En el respiratorio, la auscultación no se evidenciaba en ruidos aéreos, había la percusión matidez en el tercio basal de ambos emitórax. Entonces, acá hay varias respuestas, pero lo primero que tendrían que sospechar sería un hemotórax, justamente por la clínica que presenta la paciente, ¿no? Es decir, el examen físico que ustedes han realizado. Y vamos a explicarlo, tenemos un cuadro diferencial que está más adelante, vamos a verlo. Algo importante o que muchas veces puede confundirnos es el neumotórax y el hemotórax. Entonces, existen para eso la aplicación del examen físico. Por ejemplo, en el caso de este hemotórax, vamos a encontrar a la inspección, los movimientos torácicos evidentemente van a estar reducidos porque hay algo que está ocupando el espacio de los pulmones, ¿no? Las vibraciones vocales van a estar aumentadas, a la percusión va a haber matidez y los ruidos respiratorios van a estar disminuidos, por ahí puedes escuchar crépitos debido a la presencia de líquido. Ahora, también tenemos el neumotórax. Tenemos movimientos torácicos que se encuentran disminuidos evidentemente, ausencia de vibraciones, va a haber hiperresonancia por la transmisión de líquido y ruidos respiratorios abolidos. Ahora, vamos a ver aquí un cuadro donde vamos a hablar acerca de las patologías que tienes que descartar de todas maneras para darte, o sea, para que tú puedas tener la seguridad o la tranquilidad de que el paciente no se va a morir en los 5 minutos previos o los 3 minutos posteriores, perdón, al incidente, ¿ok? Tenemos el neumotórax abierto, que está incluido dentro de neumotórax atención, el tórax inestable, hemotórax masivo y el taponamiento cardíaco. Entonces, chicos, el neumotórax abierto básicamente es un traumatismo que va a generarse por una herida que es mayor a los 2/3 del diámetro de la tráquea, ¿no? Que va a tener comunicación con el exterior. Entonces, la clínica va a ser dificultad respiratoria, va a haber presencia de timpanismo y el tratamiento inicial lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero quiero que presten atención a esto, que el neumotórax abierto, es decir, si se produce entrada del aire hacia, digamos, dentro del tórax, la presión intratorácica evidentemente va a aumentar. Entonces, esto puede generar un shock obstructivo y finalmente desarrollar un neumotórax a tensión, matando al paciente en cuestión de minutos. El neumotórax a tensión evidentemente puede ser la evolución de un neumotórax abierto. El tratamiento inicial va a ser el drenaje con aguja en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular. Con respecto al tórax inestable, tenemos igual que es la disrupción de la pared torácica en más de 2 costillas con 2 trazos de ruptura. En estos casos, por ejemplo, yo les voy a comentar casos así porque sé que la teoría ya la conocen. Yo vi un caso de tórax inestable cuando era interno en el Belén. Fue el caso de un señor que había estado en su moto y había sido impactado por un tráiler. Llegó a la emergencia del Belén y ustedes saben que el tórax inestable, bueno, el paciente llega con su distrés respiratorio, todo ello, le sacaron su radiografía, evidentemente había el trazo de la fractura en las costillas, pero este paciente pasó a intubación, digamos, en cuestión de minutos posterior a la radiografía. Y esto es importante porque tienen que saber que esta patología, por ejemplo, al igual que las otras, va a matar al paciente en cuestión de minutos. Y probablemente puede que no hagan nada, porque evidentemente no tienen las herramientas alrededor. Con respecto al hemotórax masivo, que fue lo que tuvo la señora, tienen que resaltar lo que es la matidez a la percusión.
Y también el taponamiento cardíaco, que puede evidenciarse la tríada de Beck, ¿no? Que es ingurgitación yugular, hipotensión, ruidos cardíacos disminuidos. Ahora, hay dos cosas de las que les quiero hablar con esta diapositiva. La primera eh, es que, como les decía nuevamente, es la primera vez que quizás alguno de ustedes va a enfrentar un paciente y, digamos, de cierta manera, eso es algo positivo. Pero también va a ser la primera vez que espero que de repente no lo sea o no sea un evento tan traumático el hecho de enfrentar a un paciente y que ese paciente pueda morir. Una cosa es que, ok, atiendes al paciente y el paciente sale feliz y contento, y otra cosa es que el paciente muera en el transcurso de la referencia o el paciente muera un poco después o antes. Entonces, tienen que saber que dentro de todas las cosas que ustedes hagan, siempre tienen que tener mucha cautela en su actuar. Por eso es que les coloco los principios bioéticos y la falta médica en la parte de arriba, en la derecha. ¿Por qué? Porque de repente alguno de ustedes que de repente es un poco más avesado, intenta de repente hacer un drenaje. Dice, ok, este es un neumotórax, atención, ya lo he evaluado, pienso que si es un neumotórax, le voy a poner de repente un Avocat número 18. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esto, porque recuerden que en los principios bioéticos hay algo que se llama la beneficencia y la no maleficencia. Quiere decir de que uno intenta dar lo mejor de uno para que el paciente esté bien, pero jamás haciéndole daño. Entonces es algo que tienen que tener en cuenta porque definitivamente puede traerle algunos problemas médicos legales. Siempre intenten actuar con cautela. Y si es que no saben algo, no lo hagan. Yo, bueno, al menos he intentado ser bastante cauteloso y hay muchas cosas que desconozco. Definitivamente tenemos, digamos, un año de diferencia en experiencia, pero al fin y al cabo somos médicos todos. Entonces, si es que uno no conoce algo, siempre es mejor preguntar, siempre es mejor llamar, de repente a algún amigo, algún conocido que ustedes tengan, porque puede llevarlos a un problema médico legal. Recuerden que ya son médicos, que ya tienen un sello y ya tienen una responsabilidad con ese sello. Entonces, básicamente, la importancia de esta diapositiva, la clínica es muy importante, como les digo, pero es muy importante también que sepan qué es lo que no tienen que hacer. Bueno, aquí, por ejemplo, el manejo del neumotórax abierto me parece importante porque es algo sencillo, que no compromete la vida del paciente si es que se realiza de manera adecuada, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento inicial? Es el cierre de herida con material de curación estéril y oclusivo por 3 lados. De esta manera, eh, digamos, como parche, va a colocarse de manera de válvula. Quiere decir de que va a permitir la salida del aire, pero no va a permitir el ingreso. Y de esta manera disminuimos la presión intratorácica y de esta manera evitamos el shock obstructivo. Ahora, con respecto al siguiente caso clínico, este también fue un paciente que llegó a mis manos. Antes de esto, les quería contar el otro caso que tuve de la señora que estábamos pasando. Esta señora, para contarles un poco ya más digamos, como en confianza o como un poco más relación de colegas, esta señora fue una señora que se encontraba como a un caserío que está a media hora de donde yo me encontraba. Era un puesto de salud que estaba también a cargo de la Libertad de Payán porque éramos cabeza de microred. Ese es otro dato. Si ustedes son cabeza de microred, van a tener puestos que están bajo su responsabilidad, porque ustedes son el médico. Entonces me llamaron, esta señora había estado con su familia cortando un árbol de ciprés. Un árbol de ciprés tiene más o menos 20 metros. Habían estado cortando el árbol y la señora, en lugar de irse en dirección opuesta a la caída del árbol, ella dice, no, me voy para el otro lado. La familia le dice, pero, o sea, ¿qué haces? Porque te estás yendo para allá. Dijo, no, 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 no me digan nada, yo voy a ir. Avanzó, el árbol empezó a caer y justo una rama le impacta en la espalda. La señora se cae y yo llegué como después de media hora más o menos. Cuando yo llego, la señora estaba tirada, así como dice el caso, tirada así en una casa. Se quejaba bastante, la señora hablaba, decía que le dolía, y por un momento ustedes, esto es también importante, ustedes tienen que indagar, no se queden con lo primero que les digan. Lo que a mí me dijeron en ese momento fue, no, doctor, ha sido una rama pequeña, le ha caído de un árbol pequeño. Entonces yo por un momento dije, de repente es una H, ¿no? Una paciente que se está haciendo y que realmente no amerita una referencia. Fue lo primero que pensé porque no sabía que le había caído un tremendo árbol. Entonces, yo le seguí preguntando a varias personas, más aún cuando le pongo el pulsioxímetro y primero no cogía la pila, estaba mal, siempre van a haber esos problemas, por eso sean precavidos, lleven sus pilas, tengan todo a la mano ustedes mismos, porque muchas veces el material de las postas falla. Entonces, en una emergencia tienen que tener todo ok. Le puse el pulsioxímetro, no agarraba. Cambié de pulsioxímetro, le intenté cambiar las pilas, o sea, moverlas, es decir,
y marcó, la saturación marcaba 54, la frecuencia cardíaca 45. Y dije, no, esta paciente de repente se está chocando. Vamos llevándola a Payán, la estabilizamos y la llevo de referencia. Entonces le dije al conductor de la ambulancia, le digo, esta paciente se puede morir. Y ya me imaginaba todo lo que podía hacer, ¿no? Llegamos a Payán, felizmente ese día había sido un día de reunión de todos nosotros, y me acuerdo bastante que todos se movieron rápido. La obstetra le sacó con el Hemocure la hemoglobina y tenía justamente 7, ¿no? De hemoglobina. La paciente se estaba desangrando, le pusimos 2 vías a chorro, y algo muy importante que permitió que la señora llegue al hospital fue colocarle oxígeno. En ese momento de la emergencia, uno muchas veces tiene dudas de qué hacer, porque definitivamente una cosa, como les digo, es manejar un paciente y verlo en el hospital que se muere, y otra cosa es que tú manejes un paciente y que el paciente corra el riesgo de morir. Entonces le pusimos las vías, la llevamos en la ambulancia con oxígeno a todo lo que se podía. La señora se seguía quejando hasta el final. Mi puesto de referencia, mi hospital de referencia estaba como a 2 horas. Llegábamos al hospital y en el hospital la señora no habrá pasado, le quitan el oxígeno para pasar la observación, hacerle todo el, digamos, el monitoreo, y la señora como 3 minutos habrá durado y se murió. O sea, empezó a boquear, éramos 4 médicos, nos subimos, le hicimos RCP, le pasaron adrena, todo. No, ya no respondió obviamente porque había pérdida, ¿no? Interna. Entonces, esta señora fue una paciente que sí, falleció durante el cirugía, fue la única, afortunadamente, que falleció, digamos, posterior a la referencia, pero quiero que sepan de que uno intenta hacer lo mejor que puede muchas veces y eso escapa de sus manos. Entonces, tienen que ir pensando en eso. Ahora, con respecto al siguiente caso, este también es de un joven que fue un varón de 16 años que fue traído por familiares. Bueno, se los voy a ir contando así, ya para que sea más dinámico. Era un joven que se encontraba en una fiesta del pueblo. Entonces, este jovencito se encontraba justo con su pareja, que su pareja era una chica de 15 años, estaba embarazada. Entonces, estaban los dos juntos y parece que por un ajuste de cuentas, algún problema con la niña, vinieron como que 4 personas a pegarle, ¿ya? Y uno, desde, digamos, desde como una azotea en la parte de arriba, le lanza una botella de cerveza, obviamente habían estado tomando, le lanza una botella de cerveza y le cae justo en la parte de acá, y el chico dicen que se desmaya, cae y luego también, ¿no? Empieza a boquear, comienza a hacer movimientos. Eso fue lo que me contaron. Yo bajo a la posta, lo evalúo, y el paciente tenía abertura ocular espontánea, hablaba de manera confusa, pero sí hablaba. Obedecía órdenes, los signos vitales estables, todo normal, presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, todo ello, o sea, todo estaba normal, ¿ya? Pero en el momento de observarle, digamos, acá en la parte del cuero cabelludo, tenía un corte. Y la familia no querían que lo refiera, pero yo les había preguntado si es que el chico había... Eso es también algo importante, ¿no? Cuando ustedes tienen un TEC, preguntar si es que hay náuseas, si es que hay vómitos, pérdida de conciencia, si es que hay convulsiones, eh, si es que hay de repente un dolor muy fuerte, etcétera. Entonces, el chico sí había perdido el conocimiento, definitivamente era un caso para ser referido. Y, por ejemplo, acá ustedes tienen que evaluar siempre lo que es el ABCD, ¿no? Porque el chico no solamente había sido golpeado en la cabeza, sino también en diferentes partes del cuerpo. De repente le podrían haber acuchillado. Esas cosas ustedes tienen que siempre tener en cuenta, ¿no? Manejar un paciente politraumatizado siempre desde el esquema de ABCD, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, el chico, si ustedes evalúan, la escala de Glasgow de este paciente es 14 puntos. Y si es que evaluamos, si es que lo revisamos con las guías de práctica clínica recomendadas por el MINSA, nos habla de que es un TEC leve. Sin embargo, al momento de yo empezar a revisar el cuero cabelludo, encuentro, o sea, con el guante, meto mi dedo, ¿ya? De curioso porque veía que estaba ahí sangrando y quería ver, o sea, más o menos cuántos de tejido estaba comprometido. Meto el dedo y mi dedo se hunde en la calota ósea. Entonces, estaba fracturado, evidentemente. Le dije, no, este paciente tiene que ser referido ahora en este momento. Nos fuimos con la ambulancia, llegamos al hospital y eso también quisiera que se lleven de esta, digamos, de esta exposición, de que ustedes tienen que ser bien determinantes al momento de que si ustedes tienen un pensamiento respecto a un diagnóstico, tienen que hacerlo prevalecer, ¿ok? Yo lo llevo al hospital y miren lo que pasa.
Cuando llegamos al hospital, el médico que estaba de turno, que era mi amigo, lo evalúa y me dice, no, me dice, tranquilo, el paciente está con un glajo normal, tiene 14. Le digo, doctor, sí, pero tiene hundimiento de acá del hueso, ¿no? Del hueso en el cráneo. Y me dice, justo el hueso parietal. Entonces me dice, no, tranquilo, que no sé qué, de repente te has equivocado, me dice, ¿no? Y a veces hay un poco eso, ¿no? De que de repente, como era de noche, ¿no? Algo así. Y le dije, pero me quedo, o sea, si lo vas solamente a suturar, yo me quedo acá y lo vemos los dos. Y me dijo, ya, está bien. Entonces empieza a suturar y él, como que al momento de jalar, se hunde el hueso. Y me dice, no, me dice, esto es una referencia, tenemos que mandarlo ya, pero... Y le digo, sí, justamente eso es lo que te estaba diciendo. Le digo, sí está fracturado. Entonces el chico, poco a poco, de lo que de repente hablaba de manera confusa, ya te hablaba como que de manera farfullante, ya no emitía las palabras como eran de manera correcta. El Glasgow estaba disminuyendo, estaba un poco más adormecido. El paciente fue referido hasta Cajamarca, que está como a 2 horas de Selendín, y sí, evidentemente el hueso se había fracturado y las astillas del hueso habían ingresado al cráneo. Ese paciente pasó por sala de neurocirugía, luego lo sacaron, bueno, lo operaron, le dieron antibióticos, le han dado incluso anticonvulsivantes por un mes. Y felizmente el chico ahorita se encuentra bien, ¿no? Ese chico iba a ser, es papá, creo ya. Pero lo que quiero que sepan o que quiero que se lleven de esto es de que ustedes siempre intenten prevalecer lo que ustedes han encontrado en el examen físico. Es muy, muy importante. Entonces, en estos casos, más que de repente guiarse tanto de las prácticas clínicas, que sí es como un esqueleto que les ayuda a ustedes a seguir un camino, es importante que ustedes también tengan ese olfato médico para poder de repente no dejar pasar detalles. ¿Okay? Y siempre, si es un paciente politraumatizado, evaluar el ABCD, ver que la vía aérea se encuentra bien, que de repente no hay hemorragias, que el paciente está respirando de manera adecuada. ¿Ok? Y posterior a ello vamos a ver también lo que es la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria nosotros ya una vez que el paciente esté estable, como les digo, y hemos visto las patologías que pueden comprometer la vida del paciente, no las tienen, pasan a la evaluación secundaria. ¿Qué vamos a ver, por ejemplo, en la evaluación secundaria? Vamos a reevaluar. Entonces, en estos casos, por ejemplo, si es que el paciente se encuentra estable, podemos ver si es que el paciente es alérgico, de repente si consume algún medicamento, si tiene alguna patología previa, algún otro tipo de antecedente de repente quirúrgico, qué es lo que ha pasado específicamente en el accidente, etcétera. Ahora vamos a ver el quinto caso, que es de un paciente de 48 años que acude a consulta refiriendo haber sido atacado por su mujer con un destornillador en el abdomen en distintas partes del cuerpo, tras una discusión. Refiere además intenso dolor en la escala de EVA de 7 de 10 en dicha zona y presencia de sangrado. A la evaluación se evidencia lesión lineal de bordes eritematosos y sangrantes en región mesogástrica de aproximadamente 3 centímetros por 1 centímetro. La lesión no llega a aponeurosis ni tampoco lesiona capas musculares del abdomen. Los signos vitales se encuentran estables. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver aquí el trauma abdominal, lo vamos a revisar nuevamente, me parece que el jueves con el doctor Carlos Martínez. Él es cirujano, es especialista, así que él va a tocar y va a ahondar un poco más en estos temas. Pero lo que sí conversamos junto con el doctor y consideramos importante es lo que es la exploración de la herida. Entonces nosotros dentro de las capas de la pared abdominal vamos a encontrar lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo, la saponeurosis, los músculos rectos, y por debajo de esto se encuentra el peritoneo. Entonces, generalmente cuando son heridas muy pequeñas, siempre hay que evaluar. Hay que evaluar si, por ejemplo, la aponeurosis, si de repente la estructura de los músculos no está lesionada. De no ser así, entonces ustedes pueden estar tranquilos, tomar aire, decir, ok, solamente una herida en el abdomen, le dejan su tratamiento antibiótico, su tratamiento analgésico, cierran la herida, dejan su profilaxis antitetánica, que también es importante. Y si es que no fuera el caso, si por ejemplo tuvieran una herida que es mayor a 2 centímetros y de repente se observa o hay evisceración, ya definitivamente esa es una referencia, ¿no? Para que de repente pueda hacerse una laparotomía exploratoria y poder buscar algún otro indicio de que haya una lesión interna. Entonces, aquí, por ejemplo, básicamente lo que tenemos que saber con el trauma por arma blanca en pacientes estables es eso, ¿no? La exploración de la herida. Listo. Eso sería la parte de paciente politraumatizado. Bueno, a ver, vamos a ver, en todo caso, quería consultar si es que dábamos un tiempo para preguntas o ya lo dejábamos para el final, pero vamos a pasar entonces al siguiente tema de apendicitis y luego hacemos la ronda de preguntas.
Entonces vamos a ver apendicitis. Ya. Bueno, con respecto al tema de apendicitis, básicamente este tema o la intención de colocar este tema en esta parte de la exposición es que conozcamos, sé que la teoría ya la conocen evidentemente, pero que conozcamos y resaltemos la importancia, por ejemplo, de la anamnesis, de lo que es el examen físico, de cómo pueden ustedes encontrar casos atípicos, no siempre esperar al paciente robot. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de apendicitis. ¿Qué guías se pueden leer? Por ejemplo, existe la guía de práctica clínica de salud, que es bastante didáctica, al igual que la del Departamento de Cirugía, del Servicio de Cirugía General del Hospital Santa Rosa. ¿Ok? Vamos a ver previamente un caso clínico. Este es un caso robot, por ejemplo, que lo hemos colocado con la intención de que ustedes tengan una idea primero básica y después vamos ampliando un poco más. Tenemos entonces un paciente de sexo masculino de 26 años de edad que acude a consulta presentando dolor abdominal localizado inicialmente en la región epigástrica. Posteriormente migra a la región periumbilical y fosa ilíaca derecha, agregándose 12 horas después alza térmica no cuantificada e hiporexia. Refiere episodios de deposiciones líquidas en 4 oportunidades y al examen físico presenta signo de McBurney, Robson, psoas positivo. La presión arterial se encuentra estable en 90-70, la temperatura en 38.3, es decir, tiene fiebre, la frecuencia cardíaca en 105, frecuencia respiratoria en 18 y la saturación de oxígeno en 92. Entonces, ¿cuál sería la presunción diagnóstica en estos casos? ¿A qué grupos etarios afecta mayormente dicha patología? Explica brevemente la triada migratoria de Kocher y la cronología de Murphy, y qué otros signos sugestivos conoces. Y también vamos a hablar un poquito de la escala de Alvarado, como introducción. Entonces, chicos, básicamente, hay link que está con... ok, ya. Pensé que querían participar. Bueno, vamos a ver entonces apendicitis aguda. Con respecto, por ejemplo, a lo que son... no se ve la diapositiva. Oh, disculpen. A ver, discúlpenme. Creo que no la... sí, tienen razón. Lo siento. Vamos a repetirlo. Sí. Ahorita acabo de ver los mensajes. Una disculpa, chicos. ¿Ahora se ve? Por favor, ¿me confirman? ¿Sí? Lo siento. Ya, a ver, Ya, perfecto. Entonces vamos a verlo. Ya, nuevamente. Entonces les decía, ¿no? Que apendicitis, esta patología la hemos incluido con la finalidad de que ustedes puedan de repente ver presentaciones atípicas, de que puedan abrir su mente un poco más allá al diagnóstico solo de apendicitis. Ok, entonces les decía que existen 2 guías. Ya está. ¿Sí está? Ya, chicos. Ya, ok, listo, perfecto. Entonces, tenemos las 2 guías, ¿no? Que les había mencionado, que pueden utilizar la guía del MINSA o también la guía del Hospital Santa Rosa, ¿ya? Aquí, por ejemplo, he incluido lo que es el CIE-10. Este es un código de referencia que se utiliza, ¿no? A nivel mundial, y ustedes, no es necesario en realidad que lo aprendan como que de memoria. Pueden valerse de algunas aplicaciones. Por ejemplo, yo utilizo esta aplicación, creo que cuesta 7 soles. Es una aplicación que descargas, por ejemplo, en el App Store o también creo que puedes hacerlo desde Google Play. Entonces, solamente ponen CIE 10 y lo descargan. Les va a servir bastante durante el SERUMS porque van a utilizarlo en diferentes patologías. Así que yo les recomendaría que si pueden hacerlo, lo descarguen. Entonces, vamos a ver que las guías de práctica clínica son importantes, como les había mencionado, pero el detalle es de que se utilizan más que todo para lo que son los, digamos, establecimientos nivel 2, nivel 3. Ahora, vamos a ver el paciente nuevamente, les voy a repetir el caso. Es un paciente de sexo masculino de 26 años de edad que acude a consulta presentando dolor abdominal localizado inicialmente en región epigástrica, que posteriormente migra a región periumbilical y fosa ilíaca derecha, agregándose 12 horas después alza térmica no cuantificada e hiporexia. Refiere episodios de deposiciones líquidas en 4 oportunidades. Al examen físico hay presencia del signo de McBurney, de Robson, de psoas positivo. La presión arterial es 90-70, la temperatura es 38.3, frecuencia cardíaca 105, frecuencia respiratoria 18 y saturación de 92.
Entonces, las preguntas acá son, ¿cuáles son la presunción diagnóstica? ¿A qué grupos etarios afecta mayormente dicha patología? Explicar un poco de lo que es teoría, de la teoría migratoria y la cronología de Murphy. ¿Qué otros signos sugestivos conoces? Y mencionar la escala de Alvarado. Entonces, vamos a ver aquí, respecto a la apendicitis aguda, como habíamos mencionado, bueno, es importante porque evidentemente es la principal causa de abdomen agudo quirúrgico. No tiene una incidencia baja, generalmente se presenta en el 5 al 7% de la población. La incidencia es entre la segunda década y tercera década de la vida, pero también siempre hay excepciones. Ustedes saben, ¿no? En niños, por ejemplo, en personas un poco mayores de 50, por ahí 55, 60. O sea, puede presentarse, pero lo más frecuente es que aparezca entre los 20 y 30 años. También lo mismo, hombres más que mujeres. Sin embargo, por ejemplo, hay estudios que mencionan que las mujeres tienen mayor incidencia. Justo un compañero había trabajado en eso en su tesis y había hecho como que una población de 450 personas. Y había resultado de que las mujeres eran más frecuentes para sufrir complicaciones, cosa que dice algo completamente opuesto a la literatura. Con respecto a las causas, tenemos, bueno, como ustedes saben, la hiperplasia linfoide, los fecalitos, etcétera. ¿Ya? Ahora, hablando un poco de lo que es la triada migratoria y la cronología de Murphy, nos van a permitir entender un poco de lo que es en sí la fisiopatología de la apendicitis. Entonces, vamos a ver de que la triada migratoria habla de que el dolor inicia generalmente en la región epigástrica, baja hacia la región periumbilical de manera difusa y posteriormente se ubica en la fosa ilíaca derecha. ¿Ok? Entonces, básicamente te habla de la localización y de cómo va cambiando. ¿Por qué se produce esto? Porque nosotros, bueno, conocemos de que existe el peritoneo, ¿no? El peritoneo viene siendo una capa que recubre y protege los órganos internos y consta de dos hojas, ¿no? El peritoneo visceral, que es el que recubre las vísceras, como lo dice su nombre, y el peritoneo parietal, que va hacia la parte contraria. Entonces, ¿qué sucede? Em, lo que pasa es de que el peritoneo visceral, por ejemplo, que recubre el apéndice, que se encuentra de esta manera, está inervado por el sistema simpático. Entonces, cuando hay un cambio, digamos, en la estructura de este apéndice, por ejemplo, en una hiperplasia linfoide, no hay un aumento hay como una congestión en las paredes del apéndice, estos cambios son detectados por estos nervios. Entonces, esto llega hasta el ganglio de la raíz dorsal, que luego posteriormente se conecta con una neurona de segundo orden. Esta va a ascender por el tracto espinotalámico, va a llevar el mensaje hacia el cerebro y luego por vías diferentes va a volver a llegar la sensación, digamos, de dolor. Posteriormente, cuando el apéndice, por ejemplo, empieza, digamos, a tener lo que son los cambios, ¿no? De etapas o de estadios, puede perforarse, puede gangrenarse y todo ello va a afectar también a lo que es el peritoneo parietal. Entonces, este cambio generalmente puede darse, es relativo, porque puede ser que dure 6 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas. Entonces, es algo a tomar en cuenta, ¿no? La cantidad de tiempo que con el que el paciente ha iniciado el dolor. ¿Desde qué momento exacto? Porque el paciente muchas veces viene y te dice, o sea, sería bonito si el paciente llega y te dice, bueno, voy a presentarte mi caso, yo tengo este dolor hace 6 horas y me duele acá y así. El paciente no va a llegar nunca a decirte eso. El paciente te va a decir, hace rato me ha empezado a doler. Y tú tienes que preguntarle, ¿hace cuánto? O sea, en horas, ¿cuánto tiempo ha sido que ha empezado el dolor? Me duele acá, ¿dónde acá? O sea, señálame dónde me duele, dónde te duele. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son importantes digamos, tener en cuenta, ¿no? Con los pacientes. Ahora, como les decía, ¿no? Se afecta posteriormente el peritoneo parietal y evidentemente eso va a generar el dolor, ¿no? De manera un poco más localizada en fosa ilíaca derecha. Ahora, la cronología de Murphy es un término del cual se habla. Murphy fue el que descubrió que primero el paciente iba teniendo como estos cambios, ¿no? De dolor, posteriormente las náuseas, luego el rebote, la presión, fiebre y leucocitosis. Hablando un poco con el doctor Carlos Martínez, habíamos conversado, bueno, y esto, a mí me hubiese gustado saber esto antes de empezar el serum, pero me mencionó de que muchas veces nosotros hacemos la palpación del abdomen y que ellos, por ejemplo, en el hospital, como cirujanos, utilizan lo que es la percusión antes que la palpación. ¿Por qué? Porque la percusión viene siendo digamos, una manera de evaluación del paciente más sensible incluso que la palpación.
Entonces, dice que si, por ejemplo, ustedes percuten y hay dolor, ese paciente probablemente pueda desarrollar una apendicitis aguda, ¿no? Con toda la clínica previa. Y que después de eso puede que ya se agregue. Cuando tú lo tocas, digamos, lo palpas, puede que se agregue un poco después, como que después de 3, 4 horas. Pero un signo temprano es que al percutir el paciente sienta dolor. Eso es lo que me comentó el doctor y me parece un dato importante a tener en cuenta. Seguramente también va a hablar con ustedes sobre eso. Vamos a ver algunos signos para que puedan ustedes hacer la correspondiente puntuación en la escala de Alvarado. Tenemos entonces lo primero, ¿no? El signo de McBurney, que es ampliamente conocido. Trazamos una línea imaginaria que va desde el ombligo, como pueden ver acá, hasta la espina ilíaca anterosuperior, y lo vamos a dividir en 3 segmentos. Entonces, el signo de McBurney está ubicado en la unión del tercio externo con los 2 tercios internos. Tenemos también el signo de Bloomberg, que es el dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha. Quiere decir que uno hace esto y el paciente va a referir dolor. El signo de Robson, que también es el dolor referido si nosotros, digamos, palpamos o, bueno, percutimos en la fosa ilíaca izquierda, el dolor se va a sentir en la fosa ilíaca derecha. Tenemos otros que también son utilizados, ¿no? Como por ejemplo el signo de Markley. Estos me parecieron como los más sencillos para hacer, porque en ese momento puede que el paciente no sea tan colaborador. Le puede decir, ponte en puntillas de pies y déjate caer sobre ti mismo, sobre tus talones. Al hacer eso, puede generar una irritación a nivel abdominal y si es que el paciente dice que le duele, puede que estés frente a un caso de apendicitis. Ese es el signo de Markle. Y tenemos el signo de Dunphy, que puede decir al paciente, puedes toser. Si el paciente tose y siente aumento de dolor en la fosa ilíaca derecha, entonces también puedes estar frente a un caso de apendicitis aguda. Recuerdo también que los signos, por ejemplo, como es el psoas, como es el del obturador, te ayuda a ver, por ejemplo, si es que son casos de apéndice retrocecal, de repente apéndice pélvica, ¿no? Respectivamente. Ahora, con respecto a la escala de Alvarado, por ejemplo, tenemos que, como ustedes ya lo conocen, ¿no? Hay varias mnemotecnias, por ejemplo, a mí me gusta utilizar Mantel, por ejemplo, que te habla, ¿no? De la migración del dolor, la anorexia, etcétera. Pero acá está agrupado en síntomas. Estudios MIC lo ha agrupado en esta escala, o sea, de esta manera con síntomas, signos y laboratorio. Y es muy importante, ¿por qué? Porque vemos, por ejemplo, acá, los síntomas, el dolor migratorio al cuadrante inferior eh, derecho debería ser acá, ¿ya? Anorexia, náuseas y vómitos, el dolor en cuadrante inferior derecho, la sensibilidad de rebote, el signo de Bloomberg, la fiebre mayor a 38.13, ¿ya? Entonces, el detalle aquí, chicos, sería de que, por ejemplo, había colocado estos 2 puestos de salud. Esto es muy parecido al puesto de salud en el que yo estaba, a Payán, que es un 1-2. En ese caso, por ejemplo, si ustedes no van a tener laboratorio para valerse de hacer el diagnóstico o de completar su escala de Alvarado, entonces, ¿qué es lo que les toca hacer? Referir. Cuando ustedes tengan dudas ante un diagnóstico, referir. ¿Ya? Nunca intenten de repente como intentar hacer un poco de más porque saben que eso no es adecuado, no está bien, no va a hacerle un bien al paciente y puede traerles problemas. Pero si, por ejemplo, están en Turnavista, que es un centro de salud 1-3, en el que estaba la colega Miluska, y por ejemplo, en esos casos sí cuentan con laboratorio y pueden ustedes solicitar un hemograma, pueden ver si es que hay leucocitosis, si es que hay su desviación a la izquierda y de esa manera pueden puntuar a su paciente, ¿no? Si, recuerden que si tienen de 0 a 3, bueno, tienen que buscar otras causas de dolor abdominal. Si es que es de 4 a 6, amplíen los estudios con imágenes, ¿no? Con una taga abdominal, pueden utilizar también ecografía, pero siempre es preferible que lo haga un especialista. De 7 a 10, una conducta quirúrgica, bueno, que puede sacarse el apéndice, etcétera. Y la diferencia también entre un puesto 1-2 y un 1-3 es de que el 1-3 ya cuenta con laboratorio. Eso es algo que también es importante porque muchas veces antes de llegar al serum no lo conocemos bien del todo, pero sí, un puesto 1-3 siempre cuenta con laboratorio clínico. Ahora vamos a ver un casito que es un paciente de sexo masculino de 40 años que acude al centro de salud por dolor abdominal EVA 5/10. Inicialmente se encuentra en epigastrio y 4 horas después migra a región periumbilical. Sin embargo, el dolor no se encuentra bien delimitado y refiere a episodio de náuseas una vez sin vómito. Al examen físico presenta dolor en fosa ilíaca derecha, McBurney positivo,
Bloomberg dudoso, signos vitales, frecuencia cardíaca 86 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 15, presión arterial de 90 a 60, saturación de 96 y temperatura de 37. Le realizan un hemograma porque está en un centro de salud y tiene 10.000 leucocitos. No hay desviación a la izquierda. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso para realizar? En este caso, si ustedes sacan la escala de Alvarado, no les va a dar más de 5 o 6 puntos. Entonces, es un caso en el que se sugiere una prueba de imagen para poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, imagínense ustedes, pero antes de pasar a ver esto, vamos a ver el caso comentado, porque este es un caso de la doctora Miluska. Entonces, vamos a verlo. Dura 1 minuto y medio, así puedan tener un mejor entendimiento de todo el contexto, porque fue ella la que le llevó el paciente. Bueno, lo intentamos. Si gustan, pueden ir a ver posterior a la clase al TikTok de la doctora Miluska, en donde ella cuenta el casito. Pero es básicamente esto, que está explicado acá. ¿Ya? Lo que es importante de este caso, o que queremos que conozcan respecto a este caso, es la presentación atípica, porque muchas veces la presentación atípica de un paciente con apendicitis, o sea, no es como un caso robot en el que muchas veces de manera didáctica, ¿no? Justamente las escuelas, como por ejemplo MIC o de repente otras escuelas de estudios, siempre enseñan al paciente robot que es la manera ideal o dinámica, didáctica para que ustedes puedan aprenderlo, ¿no? Y resolver un caso clínico. Muchas veces los pacientes no se presentan así, como este caso, por ejemplo, ¿no? Este paciente no presenta lo que es hiporexia. En el video la doctora refiere que lo encontró comiendo su patasca. Entonces, si muchas veces te dicen, ¿no? Si es que tú ves al paciente que está comiendo, ese paciente ya no es apendicitis, piensa en otra cosa. Pero siempre, como les digo, tienen que tener ese olfato como para sospechar de que puede ser. O sea, no descartarlo del todo. No puedes pensar en otras cosas, puedes pensar en otros diagnósticos diferenciales, pero siempre intentar hacer prevalecer lo que tú en ese momento estás pensando, porque muchas veces puede que sí tengas razón y puedes ayudar al paciente. Entonces, este paciente, por ejemplo, no tenía hiporexia. Posteriormente, la doctora, bueno, cuenta acá en el video de que sí, que el paciente al final sí era una apendicitis y lo peor era que el paciente tenía peritonitis. Entonces, fue un puntazo para la doctora porque logró la referencia, logró que el paciente esté bien, ¿no? Y que finalmente no tenga alguna complicación o que el paciente no de repente fallezca en el peor de los casos. Entonces, eso es muy importante para tomar en cuenta. A ver, entonces, hago aquí, por ejemplo, eh, cambiar el audio de Zoom. Voy a continuar para poder explicar y de repente luego podemos ver el video al final, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí. Con respecto a qué actitud debemos tomar, por ejemplo, referir o no referir, ¿no? Muchas veces nos preguntamos esto, y más que todo yo lo entiendo con los casos, por ejemplo, que hay algunos lugares, por ejemplo en Piura, en donde el centro de referencia está como a 8 horas de... Sí, les van a compartir el video por WhatsApp, ¿ok? Para que lo puedan chequear. Ahora les digo que hay lugares que están súper lejos del lugar de referencia, 8 horas, 6 horas, y hasta eso los pacientes se pueden, digamos, complicar, puede pasar muchas cosas, ¿no? El tiempo es sagrado, siempre. El tiempo no regresa, ni tampoco perdona. Entonces hay que tener bastante cuidado con los pacientes. Es mejor que si tienes una duda respecto al diagnóstico, siempre realizar una coordinación con el hospital y de esta manera referir al paciente. Ahora, ¿en qué casos, por ejemplo, muchas veces dicen, no, ok, ya vamos a mandar al paciente, tiene apendicitis, pero ¿sabes qué? No hay que ponerle antibiótico. ¿En qué casos, por ejemplo, le pondrías antibiótico? Evidentemente que si el paciente está estable y no tiene complicaciones, bueno, no lo mandas con antibiótico para que le puedan hacer su hemograma y de esta manera no altere los resultados. No lo mandas con analgesia porque si no enmascaras el dolor. Y solamente lo mandas con hidratación. Puedes utilizar, por ejemplo, un goteo de 30 gotas por minuto e ir bajándole, ¿no? No es necesario tampoco, si es un paciente que está estable, o sea, le pones, siempre te piden la vía para que ingrese al hospital, pero vas calculando, pues, ¿no? Si es que es necesario, si es que no es necesario, etcétera. Si es que es un paciente inestable, ¿no? Que de repente tiene algún tipo de, digamos, de signo de sepsis, por ahí de repente tiene algún síntoma, signo de SIRS, sí, evidentemente tienes que darle antibiótico terapia. Por ejemplo, si el paciente, llega un paciente y te dicen que ha tenido dolor abdominal desde hace 2 días, todos los signos de apendicitis, y ese paciente te llega
taquipneico, taquicárdico. Bueno, en este caso ya si estaría llegando el shock, estaría de repente hipotenso, con el pulso filiforme, el paciente estaría frío. O sea, llega un paciente más o menos en ese estado, le metes el antibiótico. Le metes antibiótico porque es preferible en ese momento salvar la vida del paciente, o sea, ayudarlo un poco con lo que tienes. Y por ejemplo, en estos casos tienes que cubrir gram negativos, anaerobios, ¿no? Puedes utilizar lo que nunca creo que va a faltar en las postas, que es la ceftriaxona, y que lo utilizan bastante, al menos, por ejemplo, los técnicos, las enfermeras, muchas veces de manera inadecuada para algunos tratamientos de ITU, pero sí en estos casos se puede ayudar bastante, ¿no? La ceftia, incluso puedes encontrar ampicilina. Si es un paciente que no está, digamos, consciente, evidentemente puedes utilizar esos tratamientos endovenosos. Ahora, el segundo caso es un paciente de sexo masculino que acude a consulta. Este es un caso que bueno, me tocó a mí en el Serum. Fue un chico de 16 años que también refería dolor epigástrico más o menos 8 horas antes de visitarme. Él había estado en el colegio. Entonces, refiere que no presentaba ganas de comer, había tenido náuseas, ¿no? Y al examen físico se presentaba Bloomberg, McBurney y Robson positivo. La temperatura estaba en 37.8, la presión arterial estaba normal, la frecuencia cardíaca también estaba bueno, estaba en 89, normal, frecuencia respiratoria de 16, saturación 92, había rigidez abdominal. Y este paciente fue un caso muy curioso, porque fue referido al hospital de apoyo Selindín, donde empieza a deteriorarse aún más, aumenta el dolor abdominal, lo refieren a Cajamarca y el paciente ingresa a sala por una peritonitis, porque pensaban que ya se había hecho peritonitis. ¿Y saben qué fue lo que encontraron? Encontraron una úlcera gástrica perforada. O sea, este niño no había tenido nunca bueno, según lo que refiere la familia, ¿no? De verdad nunca había ido por la posta, pero había tenido una úlcera en el estómago. Entonces, esto pasa, por ejemplo, yo pensé luego de que era porque los chicos, digamos, en la sierra sobre todo, van a estos programas de ayuda que no, realmente no sé, creo que es Caliwarma, y van, por ejemplo, les llevan atún, les llevan ese tipo de cosas, pero también les preparan el almuerzo. Entonces, ellos generalmente los hacen almorzar, supongamos, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, o a veces, y a veces la comida de repente no, no está bien preparada, era lo que las mamás se quejaban, que condimentaban mucho la comida. Entonces, todas esas pequeñas cosas, de repente, cuando recién llegas, no te das cuenta, pero de alguna manera afectan, porque me llegaban, por ejemplo, chicos de 13, 14 años con dispepsia, ¿no? No podemos hablar de gastritis, porque recuerden que la gastritis es un diagnóstico anatomopatológico. Entonces, dispepsia es ese disconfort que tienes al comer. Entonces, llegaban con su dispepsia, eh, y probablemente este chico había pasado por lo mismo. Entonces, se había ulcerado se había, perdón, perforado la úlcera y había hecho su peritonitis. Entonces, siempre pensar un poco más allá, ¿ok? Y para esto vamos a hablar acerca del dolor abdominal agudo de origen intraperitoneal. Entonces, es muy importante recordar las cosas básicas, como por ejemplo la semiología. Tenemos la mnemotecnia, que es Alicia, ¿no? Que nos permite ver qué cosa. Vamos a ver la aparición, la A de aparición, la L de localización, la I de irradiación, la C de características, la I de intensidad y la A de atenuantes. Esto yo sé que todos de repente acá están emocionados por ir al Serum, por aplicar todo lo que saben, pero nunca, así como cuando dice el dicho, ¿no? Nunca te olvides de tus raíces, nunca te olvides de las cosas básicas que has aprendido en pregrado, o sea, en pregrado, en básica, de repente al inicio de clínica, porque todo eso te va a servir. Y aunque pienses de que de repente hay mucho paciente, siempre es mejor indagar, preguntar, conocer bien la anamnesis, conocer bien la historia del paciente, y de esa manera te vas a evitar muchos problemas. Por ejemplo, con respecto al dolor abdominal agudo, hablamos de un paciente que tiene un dolor abdominal con menos de 7 días o una semana. Entonces, por ejemplo, en estos casos, tenemos diferentes diagnósticos para que ustedes puedan pensar. Tenemos lo que es apendicitis aguda, por ejemplo, ¿no? Puedes pensar en un paciente que es joven, que se ha irradiado el dolor, ¿no? Se ha dado la cronología de Murphy, la triada de Kocher, la localización, evidentemente en fosa ilíaca derecha, y lo que siempre dicen, ¿no? El signo de la hamburguesa, que es la anorexia, ¿no? Si tú le dices al paciente, ¿cuál es tu plato preferido? Y te dice, no sé, pues el cuy.
y le dices, ¿te provocaría comer ahorita un cuy? El paciente te va a decir, no, no quiero comer absolutamente nada. Entonces, ese es, por ejemplo, de esa manera le puedes preguntar, ¿no? Por la anorexia, por la hiporexia. Muchas veces es característico de la apendicitis, pero como ya hemos visto en el caso anterior, no dejarse llevar solamente por un solo síntoma, por un solo signo. Por ejemplo, dentro de estos diagnósticos también pueden pensar ustedes en una colecistitis. En estos casos, por ejemplo, ¿qué es importante? Saber la localización, ¿no? En hipocondrio derecho, algunos atenuantes, por ejemplo, comidas grasas, ¿no? La colecistitis puede ser la evolución de una litiasis vesicular. Entonces, ese tipo de cosas, esos antecedentes previos a la patología les va a servir bastante a ustedes para que puedan tener una idea global de lo que está sucediendo. Tenemos también lo que es la diverticulitis, ¿no? En estos casos ustedes van a sospechar de un paciente con mayor de 50 años, el dolor es en fosa ilíaca izquierda, por ahí preguntar si ha habido sangrado, etc. Por ejemplo, también tenemos la pancreatitis aguda, ¿no? Si es que hay una irradiación, ¿no? Generalmente el dolor epigástrico irradiado en manera de cinturón. Algunos antecedentes que ustedes pueden preguntar, ¿no? Puede ser un paciente alcohólico, puede ser un paciente con antecedente de litiasis vesicular, vienen siendo entonces las dos primeras causas de pancreatitis en Perú. Después tenemos también lo que es la adenitis mesentérica. Yo tuve un caso de adenitis mesentérica, yo trabajé como bachiller por el estado de emergencia de COVID en un lugar que se llama Chumpi, en Ayacucho, Cora. Trabajé durante un mes y me llegó un caso de adenitis mesentérica. Era una niña que tenía más o menos 8 años así y llegaba y se quejaba, tenía demasiado dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces yo dije, pensé, ¿no? Dije, de repente es una apendicitis. Y le tomé la temperatura y en este caso, por ejemplo, después revisé, ¿no? Volví a revisar la literatura y sí habla acerca de que en estos pacientes no llega tan alta la fiebre, hacen febrícula y esto se produce por una inflamación de ganglios retroperitoneales, intraperitoneales, posterior a una infección respiratoria viral. Y la niña justamente 2 semanas atrás le pregunté, ¿no? Le pregunté, ¿ha estado enferma la bebé? Y me dijo, sí, doctora, estaba enferma, le dolía bastante la garganta, pero ya después como que de 3, 4 días le pasó. Entonces dije, bueno, esa es una toma de decisiones también, ¿no? Porque si te está llegando este paciente, Chumpi es un puesto 1-3, pero en ese momento no se encontraba el biólogo para realizar la toma de muestra. Entonces le dije, mire señora, lo mejor va a ser que la llevemos al hospital, que le hagan su hemograma y le digan si es que es o no es. Entonces la llevé, la referí, llegó, le hicieron su hemograma, no había nada, la evaluó el pediatra, también le dijo, sí, es una adenitis mesentérica. Entonces, ese tipo de cositas, por ejemplo, son importantes para no meter de repente la pata de como que decir, tampoco es como que van a decir, ya es una adenitis mesentérica, te tienes que quedar acá, no te preocupes, no te va a pasar nada y pa, se revienta el apéndice en unas horas. O sea, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Siempre estar abierto, tener la mente abierta a todo. De esta manera vas a poder de repente diagnosticar un poco mejor, vas a poder ayudar un poco más al paciente. Y también tenemos la úlcera péptica, ¿no? En estos casos, por ejemplo, la aparición es brusca, refiere la literatura. Pero siempre va a haber un antecedente, ¿no? Como de enfermedad de reflujo gastroesofágico, de repente un antecedentes de AINES, por ahí las abuelitas. Tienen que tener mucho cuidado, por ejemplo, con las abuelas o los abuelos. Pacientes mayores de 60 años que generalmente consumen sus medicamentos, ¿no? Por ahí por su artrosis, porque son hipertensos, por los triglicéridos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos pacientes, por ejemplo, generalmente también se automedican. Tenía, por ejemplo, una abuela que siempre iba a pedir su jarabe de prednisona. Y siempre le daban cuando yo no estaba. Me acuerdo que le decía bastante al personal que tengan cuidado porque ese paciente podía hacer una úlcera. Lo ideal, o bueno, lo que yo hacía durante el serum, ¿no? Parece muy, muy básico esto, pero cuando uno está ahí en la cancha, uno se da cuenta que es importante. Todo paciente mayor de 60 años, siempre, no me acuerdo en qué día lo leí, pero siempre se le agrega, digamos, un inhibidor de la bomba de protones, ya durante el tiempo que dure su tratamiento. Porque de esa manera evitas de que de repente el paciente desarrolle una úlcera, de repente que haya alguna complicación, ¿ya? Y también no utilicen, por ejemplo, el naproxeno, los AINES, todos los AINES, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, etcétera, no lo usen por más de 4 días. Ya siempre despaciado y mientras menos utilicen, mejor. Ahora, respecto a la úlcera péptica, también te habla acerca de que la etiología es más frecuente en varones, como hemos visto, que en mujeres. Tenemos el tercer caso. Es un adolescente de sexo femenino. Ah, ya me acordé. Este caso también es mío.
Este caso es interesante, ¿ya? Es un adolescente de sexo femenino de 14 años que acude al puesto de salud Payán. Consulta tras presentar un episodio de dolor tipo cólico hace 6 horas asociado a deposiciones líquidas. Recuerden que la apendicitis también puede hacer deposiciones líquidas por justamente la irritación que produce, ¿no? En las, digamos, en las zonas aledañas. Hacía 3 cámaras por día con presencia de hiporexia. Refiere presentar exacerbaciones de dicho cuadro de manera esporádica una vez al mes, desde hace 4 meses aproximadamente. El dolor no se relaciona al periodo menstrual ni intermenstrual. Ella decía que solamente le dolía y no se relacionaba al periodo ni antes ni después. Refiere haber sido atendida por el personal técnico de la posta, dándole como tratamiento los famosos cócteles que allá preparan, que es una ampolla de metoclopramida, iosina, ranitidina, ¿ya? Siempre dan eso. Cuando vayan se van a dar cuenta. Y tabletas de iosina de 10 miligramos para casa. Dicho tratamiento le genera un alivio momentáneo. Antecedente, esta paciente había sido evaluada por el médico anterior, es decir, por el anterior serumista, por John, que es de Trujillo también, igual que yo. Entonces, yo le había pedido ecografía obstétrica hace 2 meses, ¿no? Para sospecha de repente de algún quiste o así. Le habían pedido también un examen de colonoscopía porque pensaba en síndrome, perdón, de intestino inflamatorio, síndrome intestinal inflamatorio, ¿no? Ya, eso. Entonces podía pensar en un Crohn, podía pensar en una colitis, ¿no? No había sangrado, evidentemente, pero la niña siempre se quejaba de ese dolor. Entonces, por esa sospecha se le pidió la colonoscopía. Ninguno de los dos tuvo hallazgos. También pasó por psicología con el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. A la evaluación tenía 37 de temperatura, nada raro, pulso 82 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 14, presión arterial 90-60, saturación de oxígeno 93, y el examen físico tenía signo de psoas, obturador, McBurney positivo y rigidez abdominal 2 cruces sobre 3. Se realiza, primero bueno, este caso yo lo referí con dudas, porque si ustedes, o sea, leen toda la historia clínica, de la paciente es como una paciente que constantemente venía por dolor y yo ya hasta, o sea, a veces pensaba de que de repente la niña tenía algún otro problema de repente familiar o de repente en el colegio, ¿no? Porque era como que una paciente que llegaba, lloraba por el dolor y de repente se calmaba. O sea, era un poco extraño. Entonces dije, bueno, ya, voy a hacer la referencia, pero también tenía como temor, ¿no? Porque te decía, de repente la niña se hace o algo así. Cuando llega efectivamente, le hacen un hemograma, encuentran leucocitosis, le hacen la ecografía y dicen que sí. O sea, no solamente era un apéndice, sino se había plastronado. Entonces, era un poco raro el caso, pero algo que quiero que tengan en cuenta aquí y que no, o sea, que se lleven justamente de la exposición, más que los conocimientos teóricos, es que sepan las experiencias que hemos tenido. Entonces, por ejemplo, en este caso de un antecedente de dolor abdominal crónico, si por ejemplo a ustedes les llegara una paciente que les dice que ya tiene historia atrás de dolor crónico, ustedes no se cierren a pensar y decir, pucha, no, esta, como yo, ¿no? Como hice yo. Pensé de que de repente era algo que ya le venía pasando mucho tiempo, entonces me dejé de repente llevar un poco por eso, pero quizás tuve que ser más juicioso y decir, ok, pero esto puede ser una patología aguda sobreagregada también. Y de esa manera, bueno, pensar y de repente plantear más diagnósticos, ¿no? Felizmente no pasó nada malo, pero siempre ante la sospecha, nuevamente referir, siempre referir. Ya, los exámenes auxiliares son muy importantes. Por ejemplo, en este caso, la ecografía le ayudó a la niña, pese a que no había TAC, pero le ayudó para que le puedan hacer el diagnóstico de apendicitis y con eso la operaron. Ahora, otro dato muy importante es también la automedicación. Van a ver bastante que los pacientes ellos ya tienen una lista de medicamentos que ellos quieren para su salud. A veces llegan, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo bastante que llegaban 2 señoras con su lista así de medicamentos y decían, queremos que nos recete esto. Y es un poco complicado que ustedes cedan ante la petición de los pacientes si es que no hay un criterio, porque recuerdan que ustedes ya tienen responsabilidad con el sello. Entonces, todo lo que dispensen puede ser posteriormente monitorizado, puede ser, digamos, hay un término para esto, pero en este momento no lo recuerdo exactamente,
pero todo puede ser evaluado. Posteriormente pueden pasar de repente la red o de repente la direza puede venir y ver y decir, a ver, vamos a ver las medicinas. ¿Están correcto con lo que se está sacando de farmacia, los diagnósticos, todo eso también los pueden fiscalizar, no es? Hay otra palabra. Pero bueno, siempre tengan bastante cuidado con los medicamentos que recetan. Por ejemplo, si están en farmacia, igual, ¿no? A veces la señorita de auditar es la palabra, auditar, exacto, muy bien. Entonces, por ejemplo, me acuerdo bastante también que la señorita de farmacia me pedía que le saque algunos medicamentos que estaban por vencer. Por ejemplo, quería que le saque la epinefrina o medicamentos así, ¿no? Que eran medios fuertes. Y yo siempre intentaba como que decirle que no podía, porque había médicos que sí lo hacen, pero tengan bastante cuidado donde colocan su sello. Ese es un consejo. Y también no le estén dejando el sello a nadie. Eso también es otro consejo que les daría, ¿no? Tengan mucho cuidado respecto a su sello, porque es algo de ustedes y es algo que los puede o bien beneficiar o bien complicar. Vamos a ver el siguiente caso. No, vamos a ver un poco de acá de teoría con respecto a plastrón apendicular y absceso apendicular. Bueno, con respecto al plastrón apendicular, va a haber masa en fosa ilíaca derecha, evidentemente, también hay dolor, hay una historia subaguda de apendicitis, como el caso de la chica, no presentaba signos de peritonitis aparentemente, el diagnóstico generalmente es con tomografía, el gol estándar, y el tratamiento es médico, ¿no? Se le hace una apendicectomía diferida, 8 a 12 semanas, con su antibiótico y todo ello. El absceso apendicular, igual. Generalmente en abscesos apendiculares, bueno, me ha tocado ver en el internado un caso de un absceso apendicular, pero en una niña, que parece que había, de repente, había alguna colección dentro y esa colección se terminó terminando de infectar y formó un absceso. Entonces, no es tan frecuente, pero lo que sí tendrían que conocer en todo caso es el uso o el manejo de sus antibióticos, ¿no? Por ejemplo, en estos casos pueden utilizar lo que les dije, para gram negativos y anaerobios, ¿no? Puedes utilizar, por ejemplo, Genta, Clinda, ciprofloxacino, metronidazol, ceftriaxona, metronidazol. Evidentemente que si es un paciente que no está estable, vas a tener que usar solamente el tratamiento endovenoso. Entonces, por ejemplo, en estos casos puedes utilizar lo que siempre hay, ceftriaxona, ¿no? 2 gramos, STAT, le puedes colocar. Puedes usar, por ejemplo, el cloranfenicol también en ampollas si es que tienes, 1 gramo cada 8 horas, cada 6 horas, ¿no? Dependiendo de cuánto tiempo está tu lugar de referencia, pero si es que no, solamente usas la primera dosis. También por ahí puedes utilizar la ampicilina, 1 gramo STAT. La cosa es de que cubras, si es que cubras al paciente, si es que es un caso, por ejemplo, como ya hemos hablado, un paciente que no se encuentra estable hemodinámicamente. Y justamente abajo, lo que les digo, ¿no? Si es que hay taquicardia, luz escéptico, hipotensión, fiebre, polimnia, no retrasar el tratamiento antibiótico. Ahora vamos a ver el cuarto caso. El cuarto caso habla acerca de una paciente de sexo femenino de 26 años con antecedente de ITU a repetición, refiriendo dolor en hipocondrio derecho con intensidad 9 de 10. No se irradia la espalda. Presenta ictericia de mucosas, una cruz sobre 3 cruces y alza térmica no cuantificada. Se realiza puño percusión lumbar positivo, ¿no? Pensando en una IT o una pielo. Se realiza referencia con analgésico intramuscular con diagnósticos presuntivos de colangitis y pielonefritis. Al llegar al hospital se le indica más analgesia con persistencia del dolor. Se realiza ecografía sin encontrar hallazgos característicos, por lo que se le indica un ataque abdominal en el lugar de referencia. Este paciente fue un paciente de la doctora Nicole, que ya la van a conocer o de repente ya creo que ha dictado la clase con ustedes. Esta paciente, bueno, ella sí me habló un poco del caso. Resulta que era una señora que llegó, ¿no? Justamente como dice el casito, llega con ITU a repetición. Entonces ella pensaba que otra vez era un caso, ¿no? Nuevo de ITU, que también lo puedes confundir, ¿no? Pensando en una patología previa, como también fue lo que me sucedió a mí, ¿no? Pensé de que esta niña ya venía, digamos, con un antecedente. Entonces me dejé llevar un poco por eso. Acá la doctora también intentó verificar, ¿no? Encontró ictericia, encontró alza térmica no cuantificada, dijo, ok, esto ya no está bien, esto ya no se puede manejar acá en el puesto de salud, lo voy a referir. Pero le puso su analgesia. Entonces, digamos, este paso es importante, ¿por qué? Porque al llegar al hospital se le coloca más analgesia y la paciente no calmaba. Finalmente le hicieron el ataque abdominal y encontraron
una pileflebitis por complicación de la apendicitis aguda. Entonces, vamos a ver aquí cosas, algunos datos puntuales respecto, por ejemplo, a este caso. Nuevamente, es importante que el paciente sea evaluado con respecto a la anamnesis, con respecto a todos los antecedentes antecedentes, digamos, previos que pueda haber, ¿no? Familiares, etcétera, personales. Eh, y después de ello, el paciente, bueno, hacerle un buen examen físico y priorizar mucho eso en la parte quirúrgica, porque básicamente ustedes durante el serum, o bueno, nosotros no podemos hacer más que intentar llegar al diagnóstico y referir. Porque a diferencia de las otras, por ejemplo, áreas como pediatría, como ginecobstetricia, como medicina, vas a poder resolverlo, definitivamente. Tienes la capacidad, estás completamente listo para poder atender a los pacientes. Sin embargo, en cirugía no pasa eso. Es mucho más difícil. Podrás de repente por ahí sacar un uñero, una cirugía menor, cosas muy sencillas, ¿no? De repente el manejo de un paciente quemado con quemaduras de segundo grado superficial, profundo, hasta tercer grado, pero bueno, un poco más complicado. Entonces, eso también, por ejemplo, va a hablar la doctora Miluska, que tuvo un caso muy interesante, y eso es lo importante respecto a lo que es la parte quirúrgica, ¿no? Básicamente llegar al diagnóstico y hacer la referencia. Ahora, como hemos hablado de estas complicaciones, la pileflebitis, el plastrón apendicular, son complicaciones que uno los lee en la literatura y muchas veces puedes pensar que no se van a presentar, pero se presentan. Entonces, esas complicaciones, por ejemplo, pueden presentarse debido a que hay dificultad en el traslado. En estos casos de los pacientes, sí, a veces no hay de repente un carro, de repente no hay una unidad móvil que los pueda transportar. Hay complicaciones, por ejemplo, debido a la automedicación. Muchos de ellos vas a ver que llegan y siempre van a pedirte antibiótico, por ejemplo, para una faringitis, te van a pedir antibiótico para cualquier cosa, hasta para sus animales. Te pueden llegar a pedir amoxicilina, una vez me pidieron para las abejas. Entonces, ese tipo de cosas vas a ver bastante durante el serum. Otra cosa que también es importante, vas a ver que el machismo es muy frecuente en la parte de la sierra. Entonces, generalmente los hombres no asisten a la posta, salvo que sea algo muy fuerte. Entonces, eso de no comunicar a tiempo, ¿no? El desconocimiento justamente que tienen los pobladores, digamos, de alguna manera merma la actitud médica. O sea, no permite de que nosotros, digamos, demos un diagnóstico oportuno o que el manejo de las patologías no sea la más adecuada. Entonces hay que saber siempre conversar con el paciente, ¿no? Y esa es la parte 5 que había colocado aquí. La relación médico-paciente es muy importante. Vas a ver también que puede que tú llegues a un puesto de salud y no confíen en lo que haces, ¿no? Y prefieran de repente decir, no, es que mi vecina me dijo esto, o mi comadre me dijo esto, no, que la diabetes, por ejemplo, yo tomaba antes las pastillas, pero ahora tomo mi moringa y estoy 100. Y no es así, o sea, importa mucho la relación que tú entablas con el paciente. Si es que el paciente llega a confiar en ti, si es que el paciente llega a verte como una persona que la va a ayudar, porque los pacientes son muy inteligentes, o sea, ellos se acercan digamos, al médico cuando ven que el médico les tiene buen trato, que el médico puede resolver sus problemas y también son muy agradecidos. Entonces, siempre por ahí intentar fomentar eso, ¿no? De repente realizar charlas respecto a lo que es la atención temprana. Y otra cosa que también me estoy olvidando mencionarles es que cuando ustedes lleguen a sus puestos, ustedes deben realizar, definitivamente, en muchos de sus puestos ustedes van a ser jefes de puesto. Entonces, al ser jefe de puesto, ustedes van a tener una gran responsabilidad porque van a tener un equipo a cargo. Entonces, cuando ustedes lleguen a sus puestos, siempre les recomiendo que hagan una reunión enfocándola digamos, a la atención de emergencias, a la atención justamente de estos casos, por ejemplo, de apendicitis, cosas así, porque el personal desconoce realmente lo que es una emergencia. O sea, ustedes pueden pensar que es algo que de repente no es algo real, pero es real. O sea, los técnicos, las enfermeras, realmente no conocen realmente la definición de una emergencia y a veces tienes que salir
de repente de tu cuarto 4, a mí me pasaba eso, ¿no? De repente 4 de la tarde me estaban llamando, ya no estaba de turno, pero me llamaban por un dolor de cabeza, por ejemplo. Y eso no debe pasar. Por eso siempre intenten como que educar a su personal de trabajo, hacer de repente charlas, hacer capacitaciones, pequeñas charlas, ¿no? Brindar los conocimientos. Ustedes saben que igual todos estamos para aprender y probablemente también van a aprender de su personal. Entonces, con ese tipo de actitud yo creo que van a hacer bastante por el puesto a donde ustedes van a ir. Y eso básicamente sería la exposición de apendicitis aguda. Sí, chicos, me gustaría conocerlos. De repente, si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono, su cámara y conversamos. Doctor, en el chat están escribiendo preguntas. Ya, sí, le estoy leyendo. A ver, vamos con la primera pregunta, ¿ya? De Glenn. A ver, Glenn dice, en caso de TEC grave, ¿cómo debe ser la administración de manitol al evidenciar signos de hipertensión endocraniana? Ya, esa es una muy buena pregunta, pero el detalle es de que es muy difícil que encuentres manitol en tu puesto. Evidentemente que si sospechas de una hipertensión endocraniana, tienes que referirlo, porque creo que lo más importante en todo caso sería, ¿no? Ver cuáles son los signos de hipertensión endocraniana. Por ejemplo, puedes pensar en un paciente que tiene una cefalea muy intensa o que de repente tiene, digamos, diplopía o de repente tiene alguna manifestación oftalmológica, una amaurosis fugax, ¿no? Algún signo de hipertensión endocraniana. Más que todo, o sea, en el serum, yo quisiera que les quede claro que ustedes van a ir a diagnosticar y si es que es muy complicado el caso, referir. O sea, no intentemos, como justamente les mostraba, ¿no? Lo que es la imprudencia, la impericia, ese tipo de cosas. La imprudencia es el hecho de hacer más de lo que tendrías que hacer. Entonces, si tú intentas manejar un paciente de esa manera, o sea, estando en tu puesto, pueden hasta denunciarte, porque obviamente no está dentro de las capacidades del médico general. Entonces hay que tener mucho cuidado. Probablemente tenemos la mejor intención de ayudar, como siempre digo, pero hay que tener mucho cuidado con el manejo de pacientes. A ver, vamos a ver la segunda pregunta. Sí, vamos a ver. ¿Recomendaría analgesia en un paciente con dolor abdominal en estudio siendo trasladado? Muchas gracias. Sí, justamente eso conversaba con el doctor Carlos el otro día. Hablábamos acerca de enmascarar el cuadro. Definitivamente en algunas guías, por ejemplo, recomiendan la analgesia, pero el problema o el detalle es de que siempre cada médico, tú sabes, por ejemplo, si tú estás llevando un paciente a un hospital, el médico va a querer evaluarlo como si no hubiese sido evaluado por ti. Entonces, si es que el paciente llega sin dolor, obviamente no van a poder realizar su escala de Alvarado de manera adecuada y de repente se puede retrasar un poco el diagnóstico. Entonces, yo realmente recomendaría, nuevamente, que evalúes la situación. Si es que es un paciente que lo ves que está estable, que tolera, entonces tranquilo, nada más. No le pongas analgesia. Hasta le puedes decir que de repente el cloruro tiene a manera de placebo, ¿no? Ahí aprendes como que a jugarla. Le puedes decir, sí, ya le hemos colocado analgesia, no se preocupe, en el cloruro, ¿no? Y hasta por efecto placebo el paciente puede calmar o mitigar ese dolor, sin necesidad de ponerle realmente algún analgésico. Entonces, de esa manera también te puedes ayudar, ¿no? Con la finalidad de no de repente estropear un poco la labor del médico en el hospital. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ah, ya. Cuando refieres un paciente con diagnóstico de abdomen agudo. Ya, por ejemplo, en el caso de un abdomen agudo, eh, desde luego tienes que orientar un poco más el diagnóstico, ¿no? A qué sería? Por ejemplo, ¿no? Si fuera en el caso de una apendicitis, colocas en tu referencia, ¿no? Apendicitis aguda y vas a ver tres casilleros. Uno que dice definitivo, presuntivo y el otro creo que es repetitivo. Entonces, por ejemplo, tú escribes la referencia y pones apendicitis aguda, su CIE 10 y al ladito marcas presuntivo, ¿ya? Pones eso y las indicaciones, por ejemplo, en la referencia también tienes que colocarlas. Por ejemplo, puedes poner hidratación, lo que les decía, puedes mandarlo con goteo de 20 gotas por minuto, de 30 gotas por minuto,
y a esas gotas, por ejemplo, a ese cloruro de a 0,9%, le puedes agregar cosas. Por ejemplo, qué sé yo, si fuera, otro caso que no sea apendicitis para no enmascarar el dolor. Por ejemplo, si tuvieras un cólico, no, un cólico vesicular no lo vas a referir, pero si sospecharas, por ejemplo, de un cólico vesicular, por ejemplo, ¿no? En estos casos, no referirlo, pero sí pasarle, ¿no? Tú misma le puedes poner ahí tramadol, si es que tuvieras, le pasas media ampollita de tramadol a un goteo, por ejemplo, de 30, no tan rápido, pasa, por ejemplo, medio cloruro y con eso ves si es que le va calmando. Yo, por ejemplo, tuve el caso, ahorita que me mencionas esto de, digamos, esta pregunta, tuve un caso de una chica que todos pensábamos que era un cólico vesicular, ¿ya? Le evaluamos todo, estaba normal, digamos, los signos estables, no había de repente alguna complicación. Le, le sacamos prueba de orina, todo, y lo raro es de que yo le hice la referencia al día siguiente para que se vaya por consultorios externos, para que le haga una ecografía. ¿Y qué había sido? Que la paciente tenía pielonefritis, pero o sea, durante la evaluación no tenía ni siquiera fiebre, no tenía nada de eso. Y ya pues la tuvieron ahí en el hospital, le pasaron su antibiótico endovenoso y claro, se puede utilizar el tramadol porque en realidad es un opioide y es fuerte. Entonces, puedes utilizar, como te digo, no toda la ampolla. Se puede utilizar, si es que no quieres utilizar el diclofenaco, el tramadol es una buena opción para calmar. Porque te vas a dar cuenta que, por ejemplo, cuando tú utilizas diclofenaco, por ejemplo, el dolor, dependiendo de qué tan grande sea el cálculo, no le va a calmar. Entonces, esas consideraciones, por ejemplo, tienes que ver dentro del cuadro. A ver, aquí dice, doctor, ¿cuál sería el manejo en caso de trauma abdominal, en caso que estemos lejos del lugar de referencia? Ya, bueno, nuevamente, con respecto al trauma abdominal, se tiene que aplicar lo que es el ABCD, ¿no? O sea, tú vas a tener, o sea, vas a hacer dentro de lo que tú puedes hacer, lo haces, ¿no? Evalúas justamente, ¿no? Ves si es que no hay de repente otras lesiones, le evalúas la vía aérea, le colocas oxígeno. El oxígeno es muy importante, chicos. O sea, siempre intenten que sus ambulancias tengan oxígeno, ¿no? Y no hagan referencias en camionetas. Yo tenía una camioneta y tenía una ambulancia. Entonces, si es que ustedes, por ejemplo, se atreven o se arriesgan, en todo caso, a hacer el transporte de un paciente, digamos, en una unidad que no sea del puesto, ustedes tienen que hacer firmar a la familia, diciéndoles de que bajo las condiciones en que lo llevan, si es un paciente grave, este paciente se puede morir, porque de esa manera ustedes ya se respaldan. Cuando a ustedes les pase un problema, por ejemplo, nadie va a decir el doctor fue buena gente y me ayudó, o el doctor hizo esto y me ayudó. No, de frente, si el paciente se muere, va a ser tu responsabilidad. Entonces, lo que tienes que hacer es defenderte. Tienes que hacer tu documento, tienes que hacer firmar a la familia, a los responsables y decir, se les explica a la familia el hecho de que el paciente puede fallecer durante el transcurso del recorrido y familia acepta traslado de paciente, ¿no? Con eso ya tú te salvas de repente de alguna denuncia o algo así. Entonces, por ejemplo, con respecto a lo que me mencionabas nuevamente del trauma abdominal, eso, básicamente hacer tu ABCD, evaluar si es que de repente el paciente, la herida no es muy profunda, está sangrando, intentar hacer hemostasia, primero es con las manos, ¿no? De manera manual, intentas cerrar la herida y si es que no fuera el caso, puedes colocar apósitos. Vas a colocar, por ejemplo, enrollas gasas o enrollas apósitos y los metes dentro del abdomen. Obviamente todo tiene que estar estéril, ¿no? En los paquetitos los abres y con el mayor cuidado, con tus guantes estériles, vas colocando las gasas para evitar el sangrado. Y nunca se olviden que un paciente politraumatizado siempre se coloca las 2 vías, a chorro, ¿ya? Y llevar sus cloruros siempre de reserva en la ambulancia. Háganse amigos del conductor de la ambulancia. El conductor de la ambulancia, por ejemplo, en Payán, pucha, éramos patazos. Y él, si faltaba algo, por ejemplo, en las mochilas de obstetricia para los códigos, siempre él estaba al tanto. Siempre, siempre, siempre. Él era el man de la ambulancia, como él decía. Y siempre estaba presto a ayudar. La verdad es un trabajo en equipo, realmente. Puedes pensar que no, de repente tu personal no, o sea, eres médico, definitivamente, pero aprendes un montón de todo, de los técnicos, de las obstetras, de las licenciadas, de todo el mundo.
En el traslado de emergencia del paciente es obligatorio la compañía del médico. Ya. Esto es algo que, por ejemplo, yo sí llevaba a mis pacientes, pero eso depende. Depende, por ejemplo, puede ir un personal que no sea médico, puede ir el personal médico solo o puede ir el personal médico acompañado. Por ejemplo, tuve el caso cuando nosotros teníamos nuestros horarios, ¿no? Habían horarios mañana-tarde. Al comienzo no se cumplían y hacíamos un solo horario, ¿no? Por ejemplo, entrábamos a las 8 y salíamos a las 2 de la tarde, algo así, 3 de la tarde. Entonces, cuando nuestro horario volvió a ser, digamos, de manera normal, en la mañana y en la tarde, la obstetra podía llevar sus referencias. Si, por ejemplo, perdón, venía una paciente obstétrica, por ejemplo, un aborto, que se tenía que referir para que le hagan su legrado y todo, la obstetra lo llevaba, ¿no? En esos casos, tú como médico te van a querer de repente decir, no, pero usted llévelo. Entonces, tú tienes que ahí decirle, no, no, no lo puedo llevar. Si es que estás tú de turno, tú tienes que llevarlo. Ahora, si es que, por ejemplo, ves que es un paciente que está en tu turno, caballero, pues lo llevas. Pero si es que no, le puedes pedir a otro personal. Ahora, yo, por ejemplo, tuve el caso, ahorita que lo mencionas, tuve el caso de una doble emergencia. Una era en el caso, una tuve en Payán y otra fue en un caserío. Era una señora que evidentemente tenía una anemia crónica, pero tenía una hemoglobina con descuento. Eso también es importante, hacer el descuento de hemoglobina. Por ejemplo, en Payán el descuento era más o menos 1.8, o sea, si me sacan una hemoglobina a mí y yo tengo 15, me tienen que descontar 1.8 por la altura. Entonces, eso pregúntenle a sus licenciadas cuando ustedes lleguen, si es que van a altura, el descuento de hemoglobina. Esta paciente llegó con 4.3 de hemoglobina sin descuento. O sea, imagínense cuánto era su hemoglobina real. Definitivamente esa paciente, no sé, si se ponía a correr una cuadra, se podía infartar. Entonces dije, no, me la llevo para que le pasen sangre. Y al mismo tiempo tuve un caso de una intoxicación, porque había tomado veneno para papas. Entonces, tuve que llevar dos pacientes al hospital y ahí sí pedí apoyo de un personal. Lo ideal es que en estos casos, por ejemplo, te apoyen, ¿no? Ya sea la licenciada, el técnico, siempre tiene que apoyarte a alguien, porque solo no vas a poder manejarlo. Entonces, tienen que ver esos escenarios, ¿no? Puedes ir tú, puedes no ir tú, puedes ir acompañado y así. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Cuando se esté refiriendo a un paciente por apendicitis y requiere antibiótico, ¿cuál es la elección y cuáles son las alternativas en caso no se cuente con esto? Esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, lo ideal, ¿no? Como hemos visto, ¿no? En el cuadro, puedes usar tu Ceftea, tu Genta, ¿no? Tu AMPI, pero lo que nunca, nunca, nunca les va a faltar es la ceftriaxona. Entonces, esa va a ser su mejor amiga durante todo el serum porque siempre va a haber. Por ejemplo, en estos casos, la dosis de ceftriaxona le meten 2 gramos. ¿Ya? Viene en una ampolla 1 gramo, le meten uno, otro, y con eso refieren. Y si tienen el recorrido de repente es muy largo hasta llegar, llevan sus repuestos para el camino, ¿no? Le pueden poner, en realidad la ceftriaxona con 2 gramos está cubierto para todo el día, pero si por ahí de repente llevan otra ampollita por si acaso, también estaría bien. Ahora, es difícil que, por ejemplo, encuentren metronidazol para colocación endovenosa, incluso la misma clindamicina, que yo sí la dejé para un caso de celulitis, tuvieron que comprarla y le salió carísimo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, pueden usar también lo que es cloranfenicol, como lo había mencionado, una ampolla cada 8 horas, ¿no? Cada 6 horas también lo conversamos con el doctor Carlos Martínez y mencionó que sí, también se puede utilizar cada 6 horas. Entonces, eso, cloranfenicol endovenoso con la ceftriaxona para estos casos, que es lo más típico que pueden encontrar en sus postas. Ampicilina también puedes usar como alternativa. Ampicilina de 1 gramo. Doctores, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda que puedan plantearla? Ya, listo. Muchas gracias. Chicos, muchas gracias por la oportunidad de escucharme, por su tiempo. Espero que les vaya muy, muy, muy bien en el Serums. Cualquier cosa, de todas maneras, saben que somos colegas y que estamos para apoyarnos. Si es que de repente tienen alguna pregunta, de repente tienen algún tipo de duda, igual no duden, bueno, al menos por mi parte me pueden escribir, no hay ningún